Cuando los nervios están sometidos a una compresión mantenida, pueden empezar a quejarse. Se quejan con dolor, con parestesia, con hormigueos. Y con esta expresión lo que están intentando es avisarnos de que están recibiendo menos sangre de la que deberían o expuestos a una inflamación muy intensa. ¿Qué ocurre si no les hacemos caso? Pues que el deterioro puede ir a más, pueden dejar de conducir y las consecuencias clínicas empezar a ser bastante más desfavorables. ¿Qué es un síndrome de atrapamiento nervioso? O un síndrome canalicular, o una neuropatía por atrapamiento, son términos similares. Pues es una lesión que involucra al nervio, al que, sometido a una compresión mantenida, empieza a ser disfuncional, empieza a funcionar peor en relación con estructuras anatómicas que lo están englobando o procesos patológicos como un tumor, un edema, una fibrosis, que hace que el espacio por el que pasaba con naturalidad y por el que se movía sin problemas pase a ser más angosto, más reducido o más acodado, digamos mecánicamente más adverso, y condicionando una privación progresiva de acceso de sangre al tejido nervioso. Esta compresión, dependiendo del gradiente, de cuánta compresión esté y cuánto tiempo prolongado esté mantenida esta compresión, puede afectar de diferentes formas, desde las más nimias, más básicas, que es una privación lenta y en poco tiempo y con poca intensidad, que generará una privación de sangre de poca duración y que puede ser asintomática directamente, no genera ningún problema, o solo una ligera sensación de cosquilleo, de como hormiguitas, agujitas en la zona. El ejemplo más claro de esta situación es cuando estamos en el váter demasiado tiempo. Si estás ahí dándole scroll al móvil 6 minutos, 8 minutos, pues eso que ocurre en los pies es una sensación de parestesia relacionada con la compresión mantenida, en este caso, de los nervios ciáticos en el muslo, ¿vale? Entre la taza y el fémur, lo que queda en medio, todo ese paquete muscular y de nervios está comprimido y lo que hace es que empiece a darnos ese aviso en forma de parestesia, de picazón en los pies para que nos movamos. Lo que no se entiende también es por qué cuando ocurre esto uno se pega después al pie, para que espabile el pie, le da golpes, cuando el pie no tiene ninguna culpa. Realmente la compresión está sucediendo a nivel de la zona del muslo posterior, o sea que si alguien le da por golpearse, que se golpee ahí, que deje al pie en paz, que bastante tiene con asumir topográficamente la zona en la que se proyectan las parestesias. Pero no os peguéis en los pies están bien, ¿vale? Esto sería una compresión leve, poco tiempo y donde el nervio, tal como nos levantamos del váter, se recupera y vuelve a funcionar. Es lo mismo que ocurre si volvemos al móvil, que es el causante de mucha patología de neuropatía compresiva. Pues si estás con el móvil, con el codo doblado por la noche, leyendo ahí mucho rato, pues se te acaba durmiendo el lateral interno de la mano, ¿vale? Eso es porque la flexión del codo mantenida expone al nervio cubital, que pasa por esa zona, a un acodamiento y a una compresión muy prolongada y nos da la parestesia en la mano. Todo esto generalmente es reversible, es una sensación desagradable pero de corta duración y no hay más problema. Es inteligente el cuerpo en avisarnos con esa parestesia, nos movemos, vuelve a haber una aferencia de sangre a la zona suficiente para que el nervio vuelva a funcionar bien. Pero en el otro extremo, las compresiones más intensas, más mantenidas, pueden llegar a dar incluso un bloqueo en la conducción, o sea que el nervio deje de conducir. Y un nervio que deja de conducir no sirve para nada. Y que no conduzca un nervio significa que el músculo al que llegaba no se va a volver a contraer, o la zona de piel que inervaba no la vas a volver a sentir cuando te toquen. O sea, es una situación de mucha más gravedad. Los atrapamientos suelen ocurrir en diferentes zonas, realmente pueden ocurrir en cualquier sitio por donde pasa un nervio, pero hay sitios más preferentes. La compresión nerviosa más archiconocida es el síndrome del túnel del carpo. En este caso es el nervio mediano el que se ve comprimido entre el ligamento anular del carpo, que es la parte anterior, y todo el recubrimiento de huesos que forma este canal, este túnel del carpo. Entonces ahí dentro pasan muchas cosas, pasan 9 tendones con sus vainas y el pobre nervio mediano
ahí rodeado por toda esta panda. Cuando hay, por ejemplo, una inflamación mantenida o una retención de líquido muy grande que se hinchan estas sinoviales, se ve comprimido el nervio, como ocurre con frecuencia durante el embarazo, por ejemplo. Bien, también puede darse en músculos sometidos a movimientos o a contracciones repetitivas, como puede ser en el antebrazo, cuando estás atornillando, imaginad que estás montando muebles y cargando cosas, ayudando en una mudanza durante mucho tiempo y al día siguiente pues la mano se te duerme porque el antebrazo lo has estado utilizando más de lo normal. Pues sería una compresión en este caso por la contracción muscular. En otras situaciones son por condiciones anatómicas muy peculiares, como puede ser una costilla cervical, que hace que el plexo braquial se vea comprimido en el espacio por encima de la clavícula y genera lo que conocemos como un síndrome del desfiladero escapulotorácico, ¿vale? En concreto, en la parte, en este caso, pues el haz fibroso que va de la costilla cervical a la primera costilla. Se podría dar también en el espacio retropectoral. También puede haber una compresión nerviosa en el contexto de una cicatriz. Te han intervenido, pongamos, en el gemelo de la pierna por algo, y todo ese haz fibroso, que es la cicatriz, que es el proceso de reparación del músculo, puede englobar al nervio y limitar su capacidad de movimiento y de espacio, ¿vale? De verse más comprimido. Esto ocurre en diferentes situaciones. Ocurre tanto en deportistas como en personas mayores, como en niños. Hay situaciones en las que es mucho más frecuente. Por ejemplo, hablábamos de la retención de líquido en relación con el embarazo. Pues hay mucho más síndrome de atrapamiento durante el embarazo. También hay otra situación muy frecuente que condiciona y expone, es un factor predisponente a los síndromes de atrapamiento nervioso, que es la diabetes, ¿vale? La circulación está afectada y el nervio es mucho más sensible sobre todo a diabetes mal tratadas, muy descompensadas, en las que puede acabar haciendo, sobre todo en extremidades, en manos y muy frecuentemente en pies, neuropatía diabética. No sería ya en sí la neuropatía diabética general como patología ya general el síndrome de atrapamiento. El síndrome de atrapamiento sería lo que aparecería antes por ser más susceptible a este sufrimiento. En el momento en el que ya el nervio es más fácil por la retención de líquidos, por la diabetes, incluso por un hipotiroidismo, incluso en el contexto de algunas patologías que condicionan modificaciones en el tejido conjuntivo, pues hay más facilidad, más predisposición para que el nervio tenga un sufrimiento con situaciones mecánicas que en otras condiciones no aparecería. Son factores predisponentes. ¿Qué ocurre realmente en el nervio? ¿Cuál es la fisiopatología que hay detrás de que un nervio atrapado empiece a quejarse? Pues es algo bastante complejo, hay muchos mecanismos involucrados. Pero lo interesante es conocer, pues eso, que es multifactorial. Realmente la ignición de todo esto es la isquemia. La isquemia es el ahogo, el que llegue poca sangre a la zona, pero acompañan otros mecanismos como podría ser el edema, el hecho de que haya un cúmulo de líquido alrededor o incluso intraneural, la fibrosis, como hablábamos, ¿vale? Un proceso de cicatrización también puede estar relacionado con un síndrome de atrapamiento. Los mecanismos propios de la lesión ya axonal del nervio, como sería la desmielinización focal del nervio, el que pierde, como si fuera un cable, un axón, las células nerviosas, como si estuviera un poco pelado, ¿vale? La mielina la permeabiliza para que a nivel eléctrico funcione mejor a la neurona, a los axones, que son estas terminaciones de, digamos, el recorrido largo de la neurona. La desmielinización hace que esté más susceptible el nervio a sufrir en compresiones leves y en la otra dirección igual. La compresión acaba provocando focos de posible desmielinización. También puede llegar en situaciones más avanzadas a degeneración axonal, o sea que ya directamente el axón degenere porque no es capaz de repararse y de mantener su vitalidad normal. Y también pues, fenómenos neuroinflamatorios, mala gestión de la inflamación prolongada o excesiva, se puede relacionar con los síndromes de atrapamiento. Digamos, la compresión en sí, por resumir,
se podría relacionar con este fenómeno de isquemia intraneural, de ahogo del nervio, el proceso de la desmielinización y la degeneración axonal. Todo eso serían consecuencias de esta compresión mantenida. ¿Cómo sabemos que estamos sufriendo un síndrome de atrapamiento? O como clínicos, ¿cómo detectamos este tipo de problemas? Pues no siempre es sencillo. Tenemos pacientes que, según el relato, lo que nos están contando, pues nos suena todo a una patología de tendón, como podría ser un Decker-Venn, que es los tendones de alrededor del pulgar, o un codo de tenis, la típica epicondilitis. Son situaciones en las que creemos encontrar patología propiamente musculoesquelética, pero que en el componente neural por este atrapamiento es más importante de lo que parece y condiciona finalmente la perpetuidad, digamos, más que perpetuidad, el alargamiento, el mantenimiento, mejor dicho, de estos síntomas. El inicio con parestesia nos puede aproximar a pensar que estamos sufriendo un síndrome de atrapamiento. La parestesia, los hormigueos, más que dolor, esa sensación de agujitas, normalmente es la forma en la que debuta un síndrome de atrapamiento nervioso. Luego ya evolucionaría hacia un dolor neuropático y cuando ya no nos puede pasar desapercibidos, cuando ya hay cambios importantes en la conducción nerviosa y por tanto signos neurológicos negativos, o sea, de pérdida de función. Lo que está ocurriendo ya es que el nervio, en su incompetencia a la hora de conducir, genera signos como pérdida de fuerza o pérdida de sensibilidad. Entonces, esto ya sí que involucra indudablemente al nervio en estos procesos de atrapamiento. A nivel clínico hay pruebas que nos pueden ayudar cuando está la cosa muy mal, un electroneurograma, electromiograma, potenciales evocados, etc. O sea, cualquier prueba de electroconducción nos puede dar una aproximación a cómo de mal o cómo de lento está conduciendo el sistema nervioso cuando está comprimido. Realmente en fases más iniciales las pruebas de electroconducción no nos son muy útiles. Lo mismo ocurre con las pruebas de imagen. Muy mal tiene que estar la anatomía, o sea, el proceso anatomopatológico alrededor del nervio tiene que ser muy grande para que la prueba de imagen nos señale que está habiendo una compresión del nervio. En algunas situaciones, pues en las más estudiadas, como el síndrome del túnel del carpo, pues a veces incluso haciendo la ecografía vemos los diámetros, sacamos una serie de índices para saber que sí que hay ahí una compresión. O detectas una estructura, un ganglión o una subluxación ósea que está comprimiendo más allá de lo normal un hueso, o sea, un hueso, un nervio, pero realmente las pruebas de imagen no es lo más definitorio de un síndrome de atrapamiento nervioso, es más la clínica que presenta al paciente y su interpretación en la historia evolutiva de lo que le ha estado ocurriendo. Y dentro de esta historia, lo más fiable, sobre todo lo que más va a guiar un tratamiento efectivo, es medir la mecanosensibilidad neural, o sea, cómo de sensible está el sistema nervioso del paciente a los cambios en la mecánica. No siempre en un síndrome de atrapamiento hay una alteración grande de la mecanosensibilidad neural, pero cuando la hay es una ventaja grande para nosotros como fisioterapeutas para poder ayudarles, mejorando esta aversión a la mecánica. Entonces, hay test de movilización, test neurodinámicos, en los que comprobamos cómo responde el paciente a los cambios en la mecánica alrededor del nervio. Si está afectado por este proceso de atrapamiento, pues podemos mejorarlos con diferentes técnicas de terapia manual, de ejercicio, etc. O incluso en un inicio con una inmovilización, como puede ser el ferulaje, las muñequeras para dormir en un síndrome del túnel del carpo. El tratamiento de los síndromes de atrapamiento es bastante complejo. Hay diferentes enfoques. Se empieza siempre por tratamientos conservadores, pues fisioterapia, medicación, y se va yendo a tratamientos más agresivos cuando la cosa no funciona o sobre todo cuando hay una pérdida de función muy grande por signos neurológicos negativos. Realmente, cada vez la evidencia nos está dando más soporte al enfoque basado en terapia manual y ejercicio como primera intención, no solo en casos leves, sino incluso en casos graves.
podemos evitar muchísima cirugía haciendo un tratamiento óptimo mediante fisioterapia, mediante movilización de partes blandas, partes articulares y sobre todo movilización del propio nervio. La fisioterapia se basa en educación, terapia manual y ejercicio terapéutico, y con estas herramientas vamos a poder manejar la mayoría de síndromes de atrapamiento de forma muy efectiva. El tratamiento farmacológico, el problema que se encuentra es que como la heterogeneidad de pacientes es grande y aparte la comprensión de los mecanismos fisiopatológicos detrás del síndrome de atrapamiento es incompleta, es difícil que se dirija a una diana bien reconocida. Por lo tanto, la eficacia suele ser limitada y lo vemos en pacientes que están tomando antiinflamatorios, incluso corticosteroides a nivel oral, y no obtienen prácticamente mejoría, porque no va por ahí el problema, no es un problema solo inflamatorio, hay más mecanismos detrás. Hay una técnica que se está utilizando cada vez más en síndrome de atrapamiento nervioso para evitar tener que acabar en una cirugía, que son las hidrodisecciones, es la inyección perineural, ¿vale? Ecográficamente lo que hacen es pinchar un cóctel de diferentes sustancias junto a una cantidad importante de suero, ¿vale? Meten corticosteroides, anestésicos, incluso PRPs. Lo que hacen es meter cerca del nervio para dilatar, romper todas las adherencias, liberar el nervio atrapado y con ello intentar aliviar el dolor, sobre todo por esta exposición al corticoide y al anestésico que va en el pack del pinchazo. Tiene efectividad limitada, pero en algunas circunstancias concretas en las que sí que está claro que hay mucha adherencia y es muy localizado, puede resultar especialmente de ayuda. Recuerdo ahora de últimas semanas, sobre todo una paciente con un problema en el nervio pudendo, un síndrome de atrapamiento bastante complejo, pues que estas hidrodisecciones le están ayudando a poder permanecer sentada 3-4 meses prácticamente sin dolor. Luego nosotros con fisioterapia intentamos que alargarlo hasta otros 4, 5, 6 meses más para que no haya una recurrencia tan grande de este tipo de infiltración. Pero sí que es cierto que el salto cualitativo en esta situación, por lo menos en esta paciente en concreto, está siendo bastante bueno con la hidrodisección. El tratamiento quirúrgico, pues básicamente es intentar desbridar, abrir este espacio, limpiarlo de adherencias. Hay cirugías más abiertas, cirugías más endoscópicas, más cerradas. También hay otras cirugías que intentan evitar que se roce y se comprima el nervio, como las tubulizaciones que se hacen en el túnel cubital, que es meter algo así como una vaina de silicona al nervio para protegerlo de roces. Y en algunas circunstancias también pueden ir bien. Pero lo que hay que tener en cuenta es que el enfoque principal es la fisioterapia. Es un enfoque basado en optimización del movimiento, en intentar mejorar cómo asume la mecánica un nervio afectado, y la medicación, las inyecciones perineurales y la cirugía pues queda solo relegada a situaciones muy concretas de fracaso de otro tipo de opciones. Aunque la realidad es que al final es la preferencia del paciente la que a menudo acaba determinando la elección del tratamiento. Pero en principio la evidencia cada vez da más soporte a los enfoques más conservadores basados en optimización del movimiento. Pues eso, a seguir moviéndose.